es lo que él me dice, o sea, no se puede uno cerrar a nada, no se puede uno tapar los ojos a situaciones tan reales, que por ejemplo, en lo que yo hago, esto del tarot, otras cosas que las personas saben, a lo que yo me dedico, pues la base fundamental de esto es ayudar, ¿no? Es ayudar, es un poco guiar, un poco interpretar. Aquí no se juega ni a ser Dios ni a hacer nada de eso, sino más bien viene siendo como un don que uno trae, con el que uno nace, porque esto no se aprende, no se toman clases de tarot ni clases de espiritualidad, ni nada de eso, eso ya lo trae uno. Y uno, bueno, pues es su camino, ¿no? Es lo que a uno le toca vivir, y que uno tiene que compartirlo, que tiene que darlo también al mundo, porque de alguna manera les sirve. Entonces, yo creo que mientras se trate de ayudar con el bien, pues es lo que hacen los mismos sacerdotes, lo que hacemos los espirituales. Claro, también en esto que yo hago hay mucha charlatanería. Claro. Hay muchísima gente que hace, deshace, complica y enreda la vida de la gente sin piedad. Y bueno, esas son las consecuencias que después la vida de las personas acaban acarreando, ¿no? Pero sí es muy importante, en el caso de usted, sí saber su opinión, porque en realidad para muchos padres católicos, pues cuando saben que una persona que va a la iglesia y que la misa y todo eso, saben que se consultan las cartas o algo así, pues casi quedan excomulgados, ¿no? Uh-huh. Sin saber esos sacerdotes, pues que no se está haciendo un mal, que se está haciendo también un bien, porque si lo que uno hace a través de las cartas o de lo que uno haga, a las personas les va mejor en su vida o se sienten mejor, pues incluso siempre lo he dicho, ¿no? El consultarme a mí incluso es más barato que un psicólogo. El psicólogo cobra carísimo. Bueno, yo creo que nadie lo puede dudar, ¿no? Ya. Cobra carísimo, y aparte pues están ¿cómo se llaman? Los tienen cautivos por años. Sí. Y aquí no, aquí también uno tiene que respetar el libre albedrío, como yo creo que lo hace cualquier movimiento espiritual. Sí, mira, yo creo que esto depende siempre, como en todas las cosas en la vida, depende de actitudes. Yo creo que la actitud con la que uno se acerca a cualquier cosa en la que te quieras meter o que quieras estudiar es lo principal, lo más importante. Sí hay que estudiar las cosas en cuanto tales, pero la actitud con la que te acercas es importantísima. Entonces hay un asunto que sería interesante definir: ¿qué cosa es esoterismo? A mí me gustaría platicarte esto. Hace poco veía yo un programa de Canal 40, Proyecto 40, el programa del señor O'Farrill. No me gustó en esa ocasión el programa, me lo mandó una amiga de aquí en el Facebook. Uh-huh. Porque estaban hablando con una hablando del concepto de esoterismo como una especie de costal en el que estaban metiendo todo, claro. Todos los conceptos que se les ocurrían. Yo sí creo, efectivamente, hay mucha charlatanería, hay gente que le mete vamos, tarotistas, lectores de cartas, etcétera, uh-huh, que le meten a la gente ideas que les hacen para empezar a estar obsesionados con su futuro. Así es. Segundo, obsesionarse con su futuro, estar buscando desesperadamente cómo controlar las cosas, cómo estar en control, no fluir, y no ir poco a poco aceptando, que es algo que los cristianos creemos, de cualquier denominación, católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos, es que todas las cosas están en manos de Dios. Así es. Y que finalmente lo que ocurre en nuestras vidas es parte de un plan de Dios. Otras personas podrán creerlo de otra manera, pero eso es fundamental, uh-huh, en la tradición cristiana y en otras tradiciones monoteístas como el judaísmo y el islam. Las cosas están en las manos de Dios y Dios es soberano en en la vida que nos da, así como en la salvación que nos ha dado a través de Jesucristo, que ese es el centro de la enseñanza cristiana. Así es. Sí hay, te digo, la palabra esoterismo, ¿qué quiere decir?
es una palabra griega, esotéricos, ¿verdad? Entonces ya para no ir muy lejos, ya Platón habla de taexo, que son dos antónimos, ta esotérica, ta exotérica, lo interior y lo exterior. Sí. Habla de una enseñanza. Es todo lo que está oculto a los demás. Lo que está oculto a los demás, pero ahí es donde viene la cuestión de las actitudes. Oculto porque se lo oculta un grupo o porque en sí son cosas a las que es difícil acceder y uno tiene que tomarse un trabajo para poder comprender. Así es. Entonces depende cuál sea nuestra actitud, en qué sentido hablamos de algo que está oculto. Es más bien esa parte, bueno, es la que va conmigo. No es que esté oculto porque sea un secreto que nada más los elegidos podemos acceder, no. Es que esto es un trabajo de tiempo, es un trabajo de preparación. Es un sentido de estar abierto mentalmente e internamente, espiritualmente, emocionalmente, para leer, para averiguar, para entender. Al final de cuentas, ningún libro, ningún filósofo, nadie tiene la última palabra. Yo creo que eso lo hacemos cada quien. Y sin embargo, Claudia, hay algo importante en el conocimiento esotérico, fíjate. Déjame comentarte algo. La misma religión cristiana ha cambiado mucho. Por supuesto que ha cambiado. A lo largo de los siglos se ha reformado a sí misma. Y en el origen de la fe cristiana, allá en nuestro siglo primero, en el siglo primero de nuestra era cristiana, comenzó como una religión de misterio. Eso es algo que deberíamos asumir. O sea, asumir no quiere decir suponer. Yo estoy dándole su sentido verdadero a la palabra asumir. Deberíamos de ponernos el chaleco de que nuestra religión, los que seamos cristianos, comenzó como una religión de misterio, a la que se accedía por iniciación. Y la iniciación era el bautismo. No solamente el bautismo, fíjate, esto de separar los sacramentos así en 7 vino más tarde. La iniciación cristiana era el baño del nuevo nacimiento, ton lutron tispalingenesías, así se decía, el baño lutron tispalingenesías, o sea, de la palingenesia, de nacer de nuevo. ¿No? Sí, ¿Te acuerdas que quizá hayas leído el Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo de arriba, de lo alto, o simplemente el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Entonces los primeros cristianos del siglo segundo, quizá, el siglo primero ya se accedía por el bautismo, pero el bautismo tenía todavía el significado del bautismo de Juan. En el siglo segundo ya el bautismo se entiende perfectamente que se trata de una entrada en el misterio de Cristo. ¿Y qué es el misterio de Cristo? 3 cosas: pasión, muerte, resurrección. Fíjate cómo en la persona de Cristo hay toda una indicación de alguien que viene de arriba para entrar en lo más profundo, morirse, bajar a las regiones, sí se puede decir infernales, aunque no era... ¿Infrahumanas? Sí, claro, cuando digo infernales, el inframundo, no quiero decir el infierno de los condenados, que después de la Edad Media, ¿verdad? Claro. No, sino... es Señor Jesús que viene de lo alto, muere por nosotros, baja hasta lo más bajo que puede bajar el ser humano, hasta la muerte misma, para después levantarse. Y eso mismo que está diciendo es bien interesante, porque si lo traducimos como seres normales o seres humanos, generalmente para conocer verdaderamente la espiritualidad tenemos que tocar fondo, de una u otra manera. Nacemos, vivimos, tenemos que tocar un fondo emocional, físico, espiritual, para renacer en lo que verdaderamente somos. Y viene asemejándose a lo que está hablando de Cristo. Y eso, exactamente ese misterio pascual de Cristo, se le llama misterio pascual porque recordarás que en los evangelios todos los acontecimientos de muerte, pasión, muerte, resurrección de Jesús ocurren en torno a la celebración de la fiesta de Pascua. Claro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, los cristianos reflejan su pertenencia a Cristo pasando por un ritual que de alguna manera les agrega a ese misterio pascual. El bautismo no era, como actualmente es en la mayoría de las iglesias, un rito, una ceremonia que se daba por ablución, o sea, derramando el agua en la cabeza de la persona. No era así. Baptisis
y después baptisma, quiere decir inmersión. Es decir, las personas eran sumergidas en una, ya sea en algún cuerpo de agua natural, como un lago, un río, el mar mismo, o bien en una especie de piscina en la casa o después en los templos, donde la persona bajaba, a veces con 3 escalones, bajaba 3 escalones. Los que conocen la Catedral de Cuernavaca, el obispo Méndez Arceo, católico romano, hizo magnífico su bautisterio a la entrada de la iglesia de la Catedral de Cuernavaca, con los 3, como dije, escalones, para simbolizar ese descenso de 3 días del Señor a la tumba. Entonces la persona que era agregada a Cristo, como dice el apóstol San Pablo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Fíjate que en griego dice, si is Christone baptistite, Christone nedisaste. Esto ¿Es latín? ¿Es griego? Es griego. Todos los que han sido sumergidos en Cristo. La traducción, aunque nosotros entendemos bautizar, la traducción primitiva tendría que ser todos los que han sido sumergidos en Cristo. Mucho más simbólico, ¿verdad? No directamente hablar de bautismo, sino todo el que se ha sumergido en Cristo, ha renacido en Cristo. Entonces, de alguna manera, mira, yo no defiendo que el saber de alguna religión o de alguna filosofía tenga que ser para unos cuantos, pero desgraciadamente o simplemente así es, sí es importante que uno se meta, y lamentablemente no son la mayoría de las personas quienes entran en la profundidad del conocimiento de su propia religión. Exacto. Entonces hay esoterismo del Islam, hay esoterismo del judaísmo. Por ejemplo, en el Islam existen los sufis, que son una vertiente, una rama del Islam esotérica en el mejor sentido de la palabra, porque penetran en los misterios del Corán, o sea, de la escritura islámica, de la escritura musulmana. En el judaísmo, bueno, pues ya cada vez está más en el conocimiento de la gente, la Kabbalah. La Kabbalah, que es el sistema de la mística del judaísmo. Yo quisiera retomar de ahí un aspecto interesante. Cuando los judíos, y ojalá que participara alguna persona judía para que no me dejaran hablar de ellos, ¿verdad? Sino ellos mismos hablar de sí mismos. Las personas que recomiendan o que hablan de la Kabbalah siempre han dicho: no se meta ningún judío al estudio de la Kabbalah sin tener 40 años por lo menos, sin tener una vida hecha, sin estar casado, dicen ellos, tener hijos. O sea, ¿qué quieren decir con esto? Conocer la Torah, conocer perfectamente bien la Torah por la letra. ¿Qué quieren decir ellos? Que el conocimiento esotérico o místico no es un asunto de juego, no es un asunto que sea para personas que están recién llegadas, sino que primero tiene que haber una estabilidad personal, emocional, familiar, tener una vida hecha, conocer la parte exotérica y entonces entrarle a lo profundo de ese conocimiento. Entonces la Kabbalah, nadie me dejará mentir, no es magia, no es brujería, puede que alguien lo maneje así. Claro. Pero no es así. Pero es un conocimiento místico y esotérico del judaísmo. El cristianismo tiene también su misticismo. Hay un misticismo dentro de los límites de la Iglesia Católica Romana, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Desde mucho antes, en el cristianismo, digamos que los primeros místicos fueron algunos de los primeros padres de la Iglesia. Fíjate, Clemente de Alejandría. Aquí en Ensenada tenemos un erudito, un pastor metodista que se llama Jesús Caos Huerta. Él es un erudito o sea, para que no piensen que yo soy la persona más indicada para hablar de esto. Mi hermano, el pastor Jesús Caos Huerta, él es un erudito en el tema de Clemente de Alejandría. Este Clemente de Alejandría hablaba de una gnosis cristiana, de un conocimiento cristiano. Y detrás de Clemente viene otro, Orígenes de Alejandría, que junto con él va a hablar de un universalismo cristiano. Que ellos tratan de cristianizar la cultura griega, la paideia griega, de encontrar cómo todo el saber antiguo de los griegos tiene un camino hacia Cristo, de la misma manera que el Antiguo Testamento judío el Antiguo Testamento hebreo tuvo esa
para los cristianos ese camino de llegada